Buenas tardes, mi nombre es Elsie Pamela Márquez, estudiante de la licenciatura de Diseño y Decoración de Interiores del 9º cuatrimestre para el docente licenciado José Francisco Witz, de la asignatura Planeación de Proyectos en la Universidad del Desarrollo Profesional. Hoy vamos a hablar de los proyectos de inversión. La importancia que merecen los proyectos de inversión en la toma de decisiones de una empresa, cualquiera que sea su actividad. Los proyectos de inversión es uno de los principales objetivos de los negocios. La mayoría de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o indirecta un flujo adecuado de dinero que permita, entre otras cosas, financiar la operación. Invertir para sostener el crecimiento de la empresa. En pocas palabras, negocio es negocio, solo cuando se genera una cantidad relativamente suficiente de dinero. Vamos a empezar con la introducción de los contenidos del capítulo. El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos futuros, y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención de objetivos previamente definidos. Por lo tanto, el primer paso es un proceso de esta naturaleza, es definir la estrategia de inversión. Se divide en los siguientes componentes: presupuesto de inversiones, presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y flujo financiero operacional. El análisis debe efectuarse sobre una base comparativa, de tal forma que se pueda juzgar si la empresa ha mejorado o no. La base de comparación pueden constituirla ejercicios de operación anteriores al que se quiere evaluar y o estados financieros del mismo ejercicio correspondientes a empresas que existen dentro de la empresa que se analiza. El objetivo de los métodos y técnicas de análisis financiero es simplificar los datos que se examinan y expresarlos en términos más fácilmente comprensibles. El analista debe organizar la información, aplicar los métodos y técnicas de análisis y finalmente analizar e interpretar los datos para emitir una opinión acerca de la situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo de la empresa. La opinión que emita el analista deberá estar basada en información cualitativa y cuantitativa. Cuando se han terminado de calcular los cambios en cifras o porcentajes, se seleccionan para su estudio aquellas partidas que muestran cambios más importantes o significativos. También para esto se debe considerar cambios individualmente o en conjunto, dependiendo si estos se encuentran relacionados o no, con el fin de determinar las razones o causas de estas variaciones y si son favorables o no. En el presupuesto de inversión es un conjunto de pronósticos en términos financieros referentes a un periodo precisado. Un presupuesto de inversión es un artificio que permite a la dirección planear y controlar las actitudes de una empresa de modo que puedan realizar sus objetivos en cuanto a ganancias y servicios. El sistema de presupuestos exige una previsión sistemática basada en la experiencia del pasado y en las condiciones que se prevean en el futuro. El presupuesto de inversión en sí es un plan esencialmente numérico que se anticipa a las operaciones que se pretenden llevar a cabo, pero desde luego que la obtención de resultados razonable correctos dependerá de la información estadística que se posea en el momento de efectuar la estimación y que además de los datos históricos es necesario enterarse de todo aquello que se procura realizar y que afecte de algún modo lo que se plantea, para que con base en las experiencias anteriores puedan proyectarse los posibles resultados a futuro. Entre los métodos más usuales está el de las tendencias y el de las correcciones. Vamos a empezar por los activos fijos, ya que el objetivo de estos es establecer
las instrucciones contables y administrativas que deberán seguirse para la programación y toma física del inventario de los bienes muebles del activo fijo y tratamiento administrativo y contable, aplicable a los sobrantes y o faltantes. Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no es única y que depende del tipo de negocio de la empresa. Es decir, algunos bienes pueden ser considerados como activos fijos en una empresa y como inventarios en otra. Sigamos con las depreciaciones. Estos son un procedimiento contable que tiene como objetivo distribuir el costo u otro valor básico del activo fijo tangible, menos su valor de desecho o residual durante la vida útil estimada del activo en forma sistemática y racional. Por lo tanto, la depreciación contable es un proceso de distribución, no de evaluación. Sigamos con las amortizaciones. Es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio de pagos periódicos, que generalmente son de igual valor. Cada uno de estos pagos periódicos pueden ser mensuales, trimestrales, etc. Una cantidad menor está destinada a la cancelación de la deuda capital o principal y gran parte del pago a cubrir los intereses que se genera el préstamo. Con cada pago el comprador adquiere mayor derecho sobre el bien. Continuemos con el capital de trabajo. La definición básica del capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. La empresa, para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Esos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir necesidades de la empresa a tiempo. En el caso del presupuesto de ingresos, se refiere a un ámbito temporal completo, porque será el mismo al que se refiere el presupuesto de gastos. El año natural, por otra parte, de la definición anterior, se desprende que los ingresos presupuestarios están formados por los derechos de cobro que surjan en el año. Es decir, el ingreso presupuestario no está formado por el importe que se haya recaudado en el año, ni tampoco por los ingresos de carácter económico. Los ingresos presupuestarios son los derechos de cobro que tengan lugar en el año al que se refiere el presupuesto. Para el presupuesto de egresos, el grupo de actividades necesarias para que una institución cumpla con sus objetivos. Esto se define como la categoría de mayor nivel en el presupuesto de proyecto. Se denomina a la infraestructura, naturaleza y destino. Debe expresarse de la cifra, así como cualquier otra aplicación financiera. Además, debe representarse todo egreso con una cifra numérica, registro de ejecución presupuestaria y debe indicar las etapas de los compromisos, así como lo devengado y el pago correspondiente. Del presupuesto de egresos se desprenden otras definiciones como los gastos directos, ya que es un método de costeo de inventarios en el que todos los costos directos, producción, materiales directos y mano de obra directa. También los costos indirectos de fabricación variables se incluye como inventariales, excluyendo a los costos indirectos de fabricación fijos, puesto que los mismos son considerados como costos del periodo en que se incurrieron. También tenemos la mano de obra directa, ya que se caracteriza por tener relación directa con la fabricación del producto. En el caso de los costos indirectos de fabricación, son todos aquellos desembolsos o sacrificios que una empresa realiza en el proceso de fabricación de los productos terminados.
los cuales son diferentes de la materia prima y mano de obra. Por ejemplo, mano de obra indirecta, materiales indirectos, calefacción, luz, energía de la fábrica, alquiler de la fábrica, depreciación del edificio, depreciación del equipo de la fábrica, etc. Por último, tenemos el costo directo unitario. Determinar el costo de un producto en cualquier proceso industrial o manufacturado implica realizar un balance económico de su proceso de obtención. Un proceso productivo cualquiera puede generar uno o más productos en diferentes formas, bien sean flujos de materia elaborada, energéticos, servicios u otros. En el presupuesto de egresos, presupuesto de gastos de administración, cuyo objetivo es determinar en forma anticipada para el periodo de la proyección de todos los gastos del periodo que no correspondan directamente a la financiación o a la gestión de ventas. Las partidas integrantes de los gastos de administración se han de determinar de acuerdo a las necesidades derivadas de la estructura organizativa y de la administración de ventas. De estos también se desprenden otros conceptos, como los gastos financieros y los gastos de venta. En el caso de los gastos financieros que no se capitalizan, se llevan directamente al gasto. Este es el caso de los gastos financieros pagados a proveedores o a créditos de un consumo. En el caso de los activos en construcción que se encuentran financiados, una vez estos activos estén en condiciones de ser utilizados, los gastos financieros correspondientes dejan de capitalizarse y se siguen llevando como gasto. En el caso de gastos de ventas, el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestarios correspondientes para verificar los logros o remedir las diferencias. Continuamos con el flujo de efectivo. En el caso de los flujos de efectivo, están incluidos en los estados financieros básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la normativa y reglamentos institucionales de cada país. Estos proveen información importante para los administradores del negocio y surgen como respuesta a la necesidad de determinar la salida de los recursos en un momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales, ya que todas las empresas, independientemente de la actividad a la que se dediquen, necesitan información financiera confiable. Una de ellas es la que proporciona el estado de flujos de efectivo, en la cual se muestran los flujos de efectivo del periodo, es decir, las entradas y salidas de efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento. El estado de flujo de efectivo es el financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. De este se desprenden otros conceptos como la utilidad bruta, también conocida como la utilidad de las ventas o ingresos brutos, ya que es la ganancia que obtiene una empresa o compañía después de deducir los costos asociados con la fabricación y venta del producto o los costos asociados con la prestación de sus servicios. Se trata de una entrada obligatoria en el estado de resultados que refleja los ingresos totales menos el costo de la mercancía vendida. La utilidad bruta se puede utilizar para calcular también el margen bruto de utilidad, expresado como un porcentaje de los ingresos. Este indicador es útil para comparar la eficiencia de producción de una empresa a lo largo del tiempo. En la utilidad neta es el resultado de la sustracción de los montos correspondientes a utilidades e impuestos del total a la utilidad bruta. Seguimos con el flujo de caja operativo. Este flujo
permite valorar y cuantificar las entradas y salidas de dinero mediante las actividades de explotación, siendo difícil poderlo manipular. Este término se puede asociar a la utilidad contable, sin embargo, no es lo mismo. El cálculo del flujo de caja operativo no se incluyen los costos de financiación. A su vez, en este mismo se incluye la depreciación al final de su cálculo, a diferencia de la utilidad contable, donde no se incluye. Por ejemplo, dentro de la categoría del flujo de caja operativo, podemos incluir a los ingresos por ventas, gastos de personal o a los proveedores. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar las siguientes cosas: problemas de liquidez, para analizar la viabilidad de proyectos de inversión y para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio. Eso es todo, muchas gracias, espero que haya quedado claro. Como conclusión, pudimos observar cómo determinar las características de la composición óptima de los recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y eficientemente. Frecuentemente, quien evalúa el proyecto, la conveniencia de separar la información se explica porque la gran diversidad de activos que se podría requerir hace que muchas veces se omitan algunos que individualmente pueden no ser significativos, pero que sumados sí lo son. Es lo que pudimos ver en este video para darnos cuenta cómo calcular cada parte y cada factor. Muchas gracias.